Y estamos en este día 15 de tu calendario de Adviento Financiero. Mi nombre es Jocelyn Quintero y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que suele ser un conflicto como muy presente en muchas personas, pero que a veces ni siquiera saben cómo manejarlo, que es el tema de límites. En la naturaleza, todo tiene un límite. Es decir, estamos todos interconectados. Si nosotros nos vamos a espacios naturales donde hay animales y plantas y todo esto, estamos todos interconectados, todos están interconectados. Las abejas están interconectados con las flores, los pájaros están interconectados con los árboles. Es decir, hay una dinámica de vínculos, pudiéramos decir, se conectan unos con los otros, ¿ok? Pero también esa conexión tiene sus límites. ¿Bien? La abeja, por ejemplo, puede polinizar una flor, pero no puede destruir la flor, porque destruir la flor es destruirse a sí mismo. En el caso de los árboles y los pájaros hacen nidos en los árboles y, y utilizan el espacio óptimo. Entonces, para que yo pueda de alguna manera crecer junto con otros y que los otros crezcan junto conmigo, necesitamos todos tener límites sanos. En un entorno donde no existen límites, hay esquemas de depredación. Ni siquiera, y esto es muy importante que lo sepamos, ni siquiera esos animales que son llamados depredadores realmente depredan. Porque un tigre, después de que comió, no va a volver a comer. Somos los seres humanos los que hemos vivido, ya que vivimos constantemente en esquemas de sobrevivencia, que a veces son hasta sobrevivencias ficticias, somos nosotros los que no hemos tenido límites, no solamente con la naturaleza, sino con nosotros mismos. Es decir, no solamente depredamos en los entornos, sino que además nos permitimos que otros nos depreden. Por eso es tan importante hablar del asunto de límites, que no son límites que le ponemos a los demás. Los límites son termostatos de la vida cotidiana que necesitamos identificar. Una persona, ya sabemos que tiene disfunciones en temas alimenticios cuando no puede parar de comer, cuando no se siente lleno. Una persona tiene desequilibrios en temas de sueño y de descanso cuando no puede dormir sus 8 horas o cuando duerme demasiado. Una persona, ya sabemos que tiene un desequilibrio en su dinámica de trabajo cuando trabaja más horas de las que debería, más de las horas para las que le pagan. Entonces, los límites forman parte del buen vivir y del buen convivir con otros, en este caso, otros seres humanos. Ya existe en la naturaleza. La naturaleza tiene sus propios equilibrios porque cada uno de los seres que la componen, excepto nosotros, pero afuera, cada uno de los seres que la componen, conocen sus propios límites y saben establecer esos límites. Nosotros no. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la crianza, cómo nosotros fuimos criados. Durante muchos siglos, los hijos eran objetos de aprovechamiento laboral. En la época agraria, en la época feudales, las familias eran muy grandes, no porque querían ser familias grandes, era que tenían que ser grandes para que existiese suficiente mano de obra dentro de la misma familia. Luego, en la época industrial, las familias se fueron reduciendo, pero los hijos seguían siendo depositarios de las expectativas, los deseos, las frustraciones y las carencias que los padres habían vivido. Entonces, pues sí, ya no eran necesariamente un objeto de trabajo, ya no eran una herramienta de trabajo dentro de su propia familia, sino que eran objetos de trabajo dentro de la sociedad, así es, pero cuando se trataba de familia, entonces existía esta dinámica de que mi hijo de alguna manera tiene que ser lo que yo no fui. Entonces terminamos proyectando. Cosa un poco complicada cuando se trata de dejar a otros parte, ese legado nuestro. Y claro, ahorita estamos en una sociedad donde esa necesidad de sobrevivencia infantil no se ha terminado de cortar.
Y vivimos en lugares donde tenemos vehículos, donde nos llevan y nos traen del colegio. De hecho, nos llevan en el vehículo de la casa al colegio, del colegio a la actividad extracurricular, de la actividad extracurricular a las tareas dirigidas y de las tareas dirigidas de regreso a la casa. No tenemos relación con absolutamente ningún otro ser humano que no sea parte de nuestros entornos controlados. Bien, y como estamos allí, pues efectivamente son límites que están impuestos o que están controlados por los padres. Y nosotros no conocemos nuestros límites. Por eso hoy hay cada vez más aparente violencia, hay cada vez más conflictos que parecieran ser como muy primitivos, cómo es posible que estas cosas sucedan, pero tiene mucho que ver por la incapacidad que tenemos los seres humanos de establecer límites sanos en los vínculos con los demás. No sabemos identificar peligros, no sabemos desvincularnos de entornos que no son tóxicos, es decir, que donde nuestro ser no se puede expresar a plenitud. En temas de dinero, vemos todavía hijos haciéndose cargo de los padres como si fuera el pago de una deuda. La incapacidad de los hijos de poner un límite a los deseos de los padres. La incapacidad en los hijos, inclusive de decirle a los padres, yo te puedo ayudar hasta aquí y solo hasta aquí, y no necesariamente de la manera como tú quieres. Entonces, todo eso, si nosotros no sabemos ejercer nuestros límites sanamente, nos convertimos en elementos depredables. Nos convertimos en seres sobreexigidos. Nos convertimos en personas que por mucho que produzcamos, pareciera que nunca alcanza. Y ese es el trabajo del día de hoy. ¿Bien? Porque la pregunta que tenemos que hacernos, ya que vimos el tema de dar y el de recibir, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo me estoy excediendo en el acto de dar a nivel social o a nivel familiar? ¿Estoy drenándome en este acto de dar? Porque ya habíamos hablado, el dar tiene que tener una característica de generosidad. No debería de tener una característica de autodepredación. Es decir, quitar de mí mi propia integridad, mi propia calma, mi propia paz, mi propia calidad de vida, destruir mi calidad de vida para poder darle calidad de vida a otros, no es ecológico en un sentido general de la palabra. ¿Okay? El pájaro no necesita tumbar el árbol para hacer un nido. Necesita un espacio dentro del árbol para que pueda hacer el nido. De la misma manera como generar un espacio sanamente, es decir, compartir lo que yo ya produzco y que me doy a mí mismo, a los demás no debería de pasar por el yo autoagredirme. No debería de ser un mecanismo de autodestrucción, porque entonces ya ahí estamos pasando las líneas de lo emocional y de lo mentalmente sano. Entonces, ya que estamos hablando de mi oportunidad en el dinero y que ya sabemos que saber recibir es importante, también tenemos que saber establecer límites. Los presupuestos son las maneras como nos ponemos límites a nosotros mismos con respecto al dinero. Y los presupuestos también ayudan a que nosotros pongamos límite a otros o nos pongamos límites a nosotros mismos con respecto a otros. Cuando alguien quiere hacer más de lo que debería o más de lo que puede con el dinero que tiene, entonces está entrando en una línea peligrosa. Entonces, saber mantener esos límites, saber decir que no, saber hasta dónde llego, saber hasta dónde puedo contribuir, hasta dónde puedo ayudar, a quién efectivamente voy a ayudar y cuándo lo voy a hacer y con cuánto lo voy a hacer, es clave, es importante. Esta idea de muchos padres de le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve, en realidad lo que está haciendo es más un mecanismo de proyección de sus propias carencias que debería de estarlas trabajando y no llenar al niño, no convertir a los hijos en depositarios de las frustraciones de lo que no fue capaz de cumplir en sí mismo. Y otra cosa, el manejo de la falta. Porque pareciera que todo lo tenemos que lograr. No, no todo lo tenemos que lograr. Hay cosas con las que nos vamos a ir de esta vida que no habermos logrado. Y tenemos que aprender a irnos en paz con eso. De eso se trata la vida. Van a haber cosas que sí vamos a realizar, pero hay otras que no.
Hay otras que no dio tiempo, no hubo recursos, no se dieron las posibilidades, no estaba en nuestro destino, inclusive, el que eso sucediera. Y manejar esos elementos de frustración, de faltas, de carencias, es importante para no convertir a los demás en objetos depositarios de todo eso. Sobre todo porque no lo han pedido. Volvemos otra vez al tema de dar y recibir. A veces en que damos cosas que los otros reciben por obligación, pero no van a disfrutar en lo absoluto. Y hay veces en que nosotros estamos dando más allá de lo que estaríamos dando, deberíamos de estar dando, nos estamos autodestruyendo a través de ese dar, porque resulta que sí estamos esperando algo. Estamos esperando que nos quieran, estamos esperando que nos acepten, estamos esperando que nos respeten, o que nos valoren, o que nos miren, tan sencillo como que nos miren. Todo eso forma parte de este día de hoy de límites, que es así como, hoy es un día bastante intenso. Pero soltar esta idea de que lo que le da dignidad a mi dar es autodestruirme en el proceso, es parte de este día de hoy de límites en este calendario. Y pues bueno, la actividad de hoy va a ser, practica decir no a un gasto o a un compromiso financiero que no te sea posible cumplir. Practica decir no a un gasto o a un compromiso financiero que ya tú sepas que no te sea posible cumplir. Este tema de decir que sí, porque no quieres generar un conflicto, lo único que va a hacer es hacer perenne el conflicto. Le va a dar durabilidad al conflicto, porque lo estamos extendiendo y estamos autodepredándonos en el proceso. Entonces, aprender a decir no de manera oportuna es importante. Con esto estamos listos por el día de hoy y mañana continuamos en este maravilloso calendario de Adviento Financiero. Te habló Jocelyn Quintero y nos vemos mañana.